Hablamos junto al escribano Franco Spacasasi sobre la figura del fideicomiso y en esta primera parte te contamos todo sobre fideicomiso inmobiliario. Franco, venimos hablando de fideicomiso, esta figura tan interesante. Mencionaste planificación sucesoria. ¿De qué se trata? Planificación sucesoria en realidad es un concepto que no es jurídico, sino que tiene que ver con qué pasa cuando yo no estoy con mis cosas. Claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con cómo distribuyo lo que va a quedar después de que yo me voy, después de que yo me muero, tiene que ver con la planificación sucesoria. Eso a veces es una cosa... Nunca es una cosa feliz, porque estamos hablando de mi muerte, pero digamos, eso es una cosa... Además de anticiparte a tu muerte. Claro. A veces es una cosa pacífica y a veces es para tratar de evitar un conflicto que yo ya sé que va a estar. Ahí el fideicomiso tiene voz y tiene voto y es una herramienta válida como para poder hacer esta planificación sucesoria y te diría incluso hasta con algunas ventajas comparativas con relación a otras figuras como la donación con reserva de usufructo, que es la tradicional de toda la vida, o con el testamento, que es la figura, digamos, típica, estándar del código para la planificación sucesoria. Básicamente lo que no podemos dejar de ver cuando hablamos de planificación sucesoria es que nuestro Código Civil tiene un régimen sucesorio de orden público, que aunque hay todo un conjunto de escribanos y de profesionales del derecho que estamos en contra de la legítima hereditaria, todavía existe. Y es una figura que nos impide a nosotros hacer, a los ciudadanos argentinos, disponer de los bienes más allá de una determinada porción legítima que tienen algunos herederos en particular. Esos herederos en particular son nuestros hijos o sus hijos, nuestros padres o sus padres y nuestro cónyuge. ¿Esos son los forzosos? Esos son los forzosos. Dije cónyuge, no conviviente. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo alguno de estos herederos, hijos o sus hijos, padres o sus padres y cónyuge, tengo restringida la posibilidad de disponer a título gratuito o tengo restringida la posibilidad de disponer en un testamento para después de mi muerte, más allá de la porción que tiene nuestra ley, que hoy cuando uno tiene hijos es de 2/3, cuando uno no tiene hijos es de la mitad. Quiero aclarar esto. No quiere decir que el contrato que yo haga es nulo. No quiere decir que el contrato que yo haga no valga. Vale. Lo que sucede es que los herederos legitimarios, después de que yo me muero, pueden reclamarle a la persona que tenga la propiedad y que la recibió en ese contrato, para que esa propiedad directamente o se la devuelvan, dependiendo de cuánto tiempo pasó desde que yo hice ese contrato, o le reclamen el valor de lo que excede la porción disponible. ¿Sí? Entonces, en términos criollos, si yo tengo 3 hijos y tengo una casa, yo le puedo dejar la casa el 100% a un solo hijo. Lo que sucede es que los otros 2 hijos que no recibieron nada le van a poder reclamar a este el día que yo no esté. Bien. ¿Sí? Y en ese caso sí reclaman la parte que corresponde por ley. Dependiendo del tiempo que haya pasado desde la donación, pueden reclamar o bien la cosa, che, dame la casa, o bien pueden reclamar el valor de la cosa. ¿Sí? Pero siempre pueden reclamar. Okay. En ese sentido, el contrato de fideicomiso no escapa a esto. Y el contrato de fideicomiso está sujeto a las mismas restricciones, porque la legítima hereditaria es una institución que nosotros decimos que es transversal. O sea, se aplica a todas las instituciones del derecho. Entonces, cuando yo voy a hacer un contrato de fideicomiso para administrar mis bienes, previendo mi propia muerte, es decir, che, administrador, si yo me muero, tengo 3 casas, déjale una casa a cada hijo, es un contrato que es perfectamente válido y no va a dar ningún tipo de reclamo a nadie. Entonces, desde ese lugar, el contrato de fideicomiso no es un vehículo para evitar el régimen sucesorio, es un vehículo para evitar la partición judicial de la herencia. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si yo afecto o no derechos de terceros, derechos de mis herederos, ese fideicomiso me lo pueden impugnar o no. Si yo hago un contrato en el que no molesto a nadie, en el que canalizo la situación de manera adecuada y en el que yo hago o tomo decisiones que otras instituciones jurídicas me permitirían tomar, como la donación, como la mejora hereditaria, como la mejora en beneficio de un incapaz, entonces ese contrato es válido y me lo podrán impugnar todo lo que quieran, pero a la larga va a terminar ganando el contrato que yo hice.
Es una decisión mía, no tienen que estar, por ejemplo, mis hijos de acuerdo en el momento en el que hago el contrato. No. Voy yo con mis bienes al escribano y le digo, quiero hacer esta repartición. Sí. Y la situación que se presenta es que cuando yo tengo el consentimiento de los herederos legitimarios, ese contrato tiene otra fortaleza. Más que nada porque tiene la posibilidad de dejar predeterminado cuánto valen las cosas. Bien. ¿Sí? Pero no tiene que ver con un requisito. O sea, no es que yo necesito hacerlo así. Yo puedo hacer un contrato de fideicomiso, darle todo a un administrador fiduciario y que desde el día que yo no esté, ese administrador fiduciario reparta a otras personas. Ese administrador, ¿qué pasa con esa figura si ese administrador en su vida personal contrae deudas, tiene alguna situación que resulta crítica? ¿Se puede ver afectado el patrimonio que dejamos a su administración? No, porque como dijimos cuando hablábamos de construcción, Sí. cada fideicomiso es como una burbuja. Entonces, es una burbuja incluso dentro del patrimonio del administrador. Y es una burbuja incluso dentro del patrimonio del mismo fiduciante que aportó los bienes. Entonces, cuando yo hago un fideicomiso y pongo todos estos bienes en esta burbuja, dejaron de estar en mi patrimonio. Entonces, si yo choco con el auto, ahí yo estoy protegido, porque los bienes que están en el fideicomiso no se ven afectados por el juicio que yo pueda recibir. Si el que choca con el auto es el administrador, por disposición específica de la ley, esta burbuja queda exenta de las acciones individuales o colectivas de ese administrador. Y si el que choca con el auto es el beneficiario del fideicomiso, también, sin perjuicio de que los acreedores del beneficiario van a esperarlo con cuchillo y tenedor en la mano a que cobre el día de mañana. Pero ¿sí? por decirlo de alguna manera, están blindados, digamos, Sí. esos bienes, Sí. por decirlo de alguna forma. Este fideicomiso genera un patrimonio especial de afectación que no está alcanzado por las acciones individuales ni colectivas de ninguna de las partes del contrato, solamente responde por las deudas que del mismo contrato surjan. Entonces, si yo pongo un auto adentro de la burbuja y choco con ese auto, por una cuestión de responsabilidad objetiva, ahí sí Claro. los bienes van a estar alcanzados. Pero si yo tengo las propiedades en una burbuja y los autos en otra burbuja, o tengo los autos a nombre mío y yo choco con el auto, ahí no hay una responsabilidad objetiva con el que se pueda generar un perjuicio patrimonial a los bienes dentro del fideicomiso. Esa es la principal ventaja que tiene el fideicomiso con relación a la donación de nueva propiedad. Porque cuando yo hago planificación sucesoria diciendo, che, yo no tengo ningún problema con mis hijos, está todo bien, lo que pasa es que no quiero que ellos hagan un juicio el día de mañana por algo que podemos repartir nosotros ahora. Es totalmente lícito, es totalmente válido y además es conveniente por una cuestión de costos. Entonces, yo te dejo, tengo 3 hijos, tengo 3 casas, entonces le doy una casa a cada hijo y me reservo el usufructo. Ahora resulta que después uno de mis hijos chocó con el auto. Ese hijo que va a estar inhibido porque tiene un juicio, porque lo que fuera, yo quiero vender esa casa, porque lo que fuera, y por más de que mi hijo me diga, sí papá, yo te firmo, no te preocupes, está todo bien, no puede firmarme porque tiene una medida cautelar que le impide disponer de ese bien. Porque desde el momento en el que yo hice la donación, el dueño es él, sin perjuicio de que yo tenga el usufructo. Y vamos al caso del usufructo. Yo choco con el auto y resulta que yo tengo un derecho real, que es el usufructo sobre una cosa, y ese derecho real sobre una cosa también me lo pueden ejecutar a partir de la reforma del Código Civil. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si soy yo el que choca con el auto, me sacan el usufructo. Si es él el que choca con el auto, me sacan la titularidad. Si yo hago un fideicomiso, pongo todo dentro de esa burbuja, podemos chocar tranquilo, que no pasa Visto nada. desde ese ángulo, es más conveniente. Es más conveniente. ¿En qué momento, hablando de planificación sucesoria, en qué momento sería interesante uno vaya a tener esta consulta con el escribano, como para informarnos, como para empezar a pensarlo, porque también es todo un proceso, como decís vos, una decisión difícil de afrontar, de pensar? Mirá, cuando estás listo. Yo tengo 6 años, 36, 37, no me acuerdo ahora. Bien. Soy huérfano desde los 22 y tengo un fideicomiso de administración familiar desde los 23. O sea que no es una cuestión de edades, es una cuestión de que cuando uno dice, che, yo tengo una situación familiar o tengo una situación personal que necesito tener una cuota extra de tranquilidad y decir, la verdad, si a mí me pasa algo, se arma la de San Quintín, entonces es un buen momento como para poder dejar armado alguna estructura jurídica, sea el fideicomiso del que estamos hablando o sea cualquiera, como para poder tratar de conseguir esa tranquilidad que uno tiene. Y te digo una cosa más con relación al fideicomiso de administración familiar con miras a la planificación sucesoria, que es que a diferencia del testamento,
el fideicomiso de administración familiar tiene en primer lugar, o de la donación, tiene en primer lugar mi interés en vista. Entonces, el administrador va a tener que en primer lugar velar por mis intereses como fiduciante y recién cuando yo no estoy, velar por la distribución del acervo hereditario entre los herederos. Entonces, una de las cosas que también sucede es, y en esto no voy a hablar de juicios de valores, es una cuestión que puede pasar. Che, yo tengo 3 departamentos, tengo 3 hijos, entonces le dono uno a cada uno, pasa el tiempo y resulta que cuando yo soy más grande, por una cuestión de vulnerabilidad propia de la edad, y la verdad que tengo ganas de estar en un lugar más cómodo, donde me atiendan, donde pueda tener atención médica a disposición las 24 horas, y eso sale plata. Entonces, yo hablo con mis hijos y les digo, che, vendamos un departamento y me voy a el mejor geriátrico de mi barrio. No, papá, estás re bien ahí. Si estás en tu casa, te llevamos a la chica, no te preocupes. Voy más seguido. No quiero ir más seguido, no quiero que vengas vos. Quiero irme a ese lugar que sale esa plata. Y tengo la plata. Bueno, desde el momento en el que yo hice la donación, perdí la posibilidad de disponer, de vender esa propiedad. En cambio, si en lugar de hacer una donación hice un fideicomiso, voy al administrador fiduciario y digo, che, vendeme el departamento ese y pagame todos los meses con la venta de ese departamento el geriátrico. Y el día que yo no esté, lo que quedó de ese departamento, distribuirlo entre los chicos. ¿Y te acuerdas que yo te dije que era uno para cada uno? Bueno, ahora es 2 para los 3 y la plata que quede. Y si la plata no alcanza, vendé otro. Y si la plata sobra, repartí el dinero. Flexible al 100%. 100%. Clarísimo. Gracias, Franco. No, por favor.